Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por conectarse un día más a esta transmisión de Respondiendo al Daño con una amiga y servidora de ustedes, Marisol Martínez Reyes. Soy especialista en Derecho de Daños. Y bueno, en esta charla matutina que siempre tenemos todos los días miércoles, vamos a hablar precisamente del derecho de daños y la responsabilidad civil. ¿Cuáles son sus alcances y diferencias en estos dos tópicos? Que me parece muy importante a propósito de que vamos a iniciar en breve, el próximo 4 de octubre, la maestría en Derecho de Daños y el día 13 de octubre, la especialidad en responsabilidad civil. Entonces, esta charla, está destinada precisamente a establecer cuáles son los fines y diferencias de estas dos ramas que se ha estado manejando en los últimos años como responsabilidad civil y como derecho de daños y sobre todo para que ustedes tengan un conocimiento vasto con respecto a estos dos tópicos y tomen la decisión correcta de que si se inscriben a la maestría en Derecho de Daños o bien se inscriben a la especialidad en responsabilidad civil, porque no es lo mismo, aun y cuando la doctrina en muchas ocasiones lo toma como sinónimos, estos dos conceptos, responsabilidad civil y derecho de daños, no es lo mismo y el día de hoy vamos a platicar de eso. Y además vamos a dar el tiempo a las 9:45 para sus preguntas que puedan hacer por medio de la plataforma de chat o bien levantando la manita que tiene habilitado Zoom para poder hacer las preguntas y dar respuesta. También les vamos a informar sobre los planes académicos, la oferta académica, los días de clase, los costos de la colegiatura y, bueno, todo el material que tenemos preparado para ustedes. Bienvenidos todos, buenos días y, bueno, empecemos. Vamos a partir de una premisa en el cual se establece la obligación de reparar el daño. Es decir, normalmente nosotros, antes de que iniciara este tema de la responsabilidad civil y el derecho de daños, habíamos estudiado, los que somos abogados, un tópico que se llama responsabilidad civil inmerso dentro de lo que es el capítulo de obligaciones en nuestro Código Civil. Y precisamente se habla de responsabilidad civil. ¿Y qué es esto de la responsabilidad civil? Bueno, esta responsabilidad civil se va a dirigir directamente a esa consecuencia jurídica que tiene alguien de cumplir con una obligación reparadora cuando ha causado un daño. Y entonces la doctrina nos ha diferenciado en responsabilidad civil en dos grandes ejes. La primera, que es la derivada del contrato, es decir, llamada responsabilidad civil contractual, y otro, que es la responsabilidad civil extracontractual. Dentro de esos dos ejes de responsabilidad civil, la contractual va a estar siempre direccionada a que para que exista una responsabilidad de este tipo y la posibilidad de reparar un daño debe de existir un contrato previo. Es decir, que esta responsabilidad nace por el incumplimiento de algún acuerdo de voluntades. Yo contraté algo, contrato de arrendamiento, pensemos, y si el inquilino no me pagó la renta, se me está causando un daño que impacta en mi patrimonio porque he dejado de percibir esa renta. Entonces, esa responsabilidad civil de tipo contractual deriva en esa obligación de esa persona, parte del contrato, en reparar el daño. ¿Cuál va a ser el daño? Pues desde luego el pago de las rentas que dejó de cubrir y los intereses que esto haya devengado, ¿no? Por su incumplimiento. Entonces, a esta rama del derecho civil, que es un tipo de responsabilidad civil, la vamos a llamar contractual porque deriva de un acuerdo de voluntades y pueden haber contratos de mucha índole. Y si su incumplimiento
da lugar a los daños, a algún tipo de daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, el obligado tiene que repararlo. Eh, y el otro eje que tenemos es la responsabilidad extracontractual, es decir, esa responsabilidad en la cual no media un contrato, pero sí media una situación de deber de cuidado, de deber de diligencia, de esa obligación de no dañar a otro. Y si bien no existe un contrato, la norma establece que se deben de reparar los daños que son con motivo de esa falta de cuidado o diligencia. A este tipo de responsabilidad civil se le llama responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque en la relación de obligado y persona afectada no media un contrato, sino lo que media es una disposición en la ley que obliga a una persona a actuar de determinada manera o abstenerse de hacer alguna situación que pueda causar un daño, y en razón a esto, si ocurre un daño, tiene la obligación de repararlo. Entonces, este tipo de relación, que la llamamos relación extracontractual o responsabilidad civil extracontractual, vamos a llamar, que no tiene una conducta típica, es decir, puede haber N conductas de acción o omisión que puedan causar un daño. Y aquí lo que va a haber, si bien es atípica esa conducta, lo que va a haber es normas de diligencia, de prevenir. Entonces, si se contravino alguna disposición en la cual un sujeto estaba obligado a adoptar, entonces podríamos hablar de una responsabilidad de tipo extracontractual si en el caso concreto se causó un daño a alguna persona. Entonces, la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad contractual y extracontractual estriba precisamente en que en una de ellas media un contrato y en otra solamente los deberes de diligencia, de previsión, de evitabilidad, precisamente para no causar ese daño. Pero si se causa, está la obligación de repararlo. Esto es a grosso modo lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es derecho privado solamente, es decir, media entre particulares. A diferencia de la responsabilidad penal, que si tiene una conducta típica, porque tenemos un catálogo de conductas delictivas, porque la conducta para que sea reparable tiene que adecuarse al tipo penal y determinarse mediante un juicio esa responsabilidad penal. En la responsabilidad civil no media una cuestión de tipicidad, sino deberes de diligencia, deberes de probidad, deberes en los cuales se pueda evitar el riesgo y deberes de garantía y de seguridad. Entonces, esta responsabilidad por eso es responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque va entre particulares, porque media un tema de previsión, de deberes de cuidado, no es una conducta típica, y además, en el caso de que se dé esta ilicitud en la conducta, ya sea por acción o omisión, entonces la correspondiente obligación es la de reparar el daño. Y entonces ustedes me van a decir cuáles son los aspectos que se deben de tomar en cuenta precisamente para que se pueda determinar si hay una responsabilidad civil o no. Bueno, los elementos de la responsabilidad civil siempre, siempre, en todo momento van a ser esa conducta que puede ser de acción o omisión, ese daño que se causa y ese nexo causal entre la conducta y el daño causado. Esos son los elementos de la responsabilidad, con algunas excepciones. La excepción a la regla es la responsabilidad objetiva, que también es un tema de responsabilidad extracontractual en el cual no media el elemento de culpa, sino media situaciones de riesgo, garantía y seguridad, como son la utilización de mecanismos peligrosos, en el cual
no se requiere el elemento de culpa, sino simplemente la utilización de ese mecanismo que por sí mismo implica un riesgo. Entonces la doctrina nos ha dicho y la norma que en esos casos también hay obligación de reparar. Entonces vean ustedes cómo la responsabilidad civil permea tanto en las relaciones en donde existe un contrato, un acuerdo de voluntades, y entre las relaciones en donde las partes, si bien no se conocen, existe esa obligación de reparar cuando se causa un daño con motivo de la actualización de un hecho ilícito. Y fíjense bien, estoy hablando de hecho ilícito, no delito. Hecho ilícito es cualquier contravención a alguna norma, algo establecido. Pensemos en una cuestión de malpraxis médica, dispraxis, en el cual existe una norma oficial en la cual se establece cómo llegar o realizar el tratamiento de cáncer. Y por alguna situación que el médico no haya realizado de manera adecuada, porque no se ciñó a esa norma, a ese protocolo que está establecido previamente a la causación del daño, se causa un daño. Entonces, la obligación de reparar el daño es precisamente por esa falta de previsión, esa falta de diligencia, esa falta de capacitación, esa falta de, de atender al protocolo que estaba obligado a realizar y con motivo de esa situación causó un daño. Entonces, la responsabilidad civil extracontractual no tenemos un catálogo como tal establecido, sino tenemos situaciones de previsión y de diligencia para poder imputar responsabilidad. ¿Y por qué no tenemos un catálogo? Porque pueden existir una infinidad de situaciones que den origen a este tipo de responsabilidad. Entonces, como que catalogar cada una de las conductas que pudieran dar origen a la responsabilidad civil extracontractual, bueno, sería indefinido, ¿no? Ese catálogo. Entonces, por eso se manejan solamente situaciones de diligencia y previsión. Eso lo tenemos contemplados para los que estamos en la Ciudad de México, en lo dispuesto por el artículo 1910 en adelante, donde habla precisamente de los actos, de los actos ilícitos y la responsabilidad extracontractual. Y bueno, ya habiendo diferenciado lo que es la responsabilidad civil sobre esos dos ejes, que es la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, hablemos un poco de por qué este tipo de responsabilidad ha mutado a lo que hoy llamamos derecho de daños y pareciera que es un sinónimo, algunos lo manejan como sinónimo. Yo soy de la idea de que son cuestiones completamente diferentes y les voy a explicar por qué. El derecho de daños, en mi opinión, es un género, es aquella disciplina en la cual va a establecer el derecho de la víctima a ser reparada. Y esta disciplina abarca varias áreas del derecho: la penal, la civil, la administrativa, la laboral. eh, en donde exista una víctima y un daño, ahí va a estar el derecho de daños. Es decir, es transversal, es multidisciplinario, mientras que la responsabilidad civil atañe únicamente al área de derecho civil entre particulares. El derecho de daños está presente en el ámbito penal, por supuesto. Ustedes saben perfectamente cuando se determina la responsabilidad penal de una persona, la condena a la reparación del daño debe de ser, es constitucional, así lo dice la Constitución. Entonces, permea el derecho de daños tanto en el derecho privado como en el derecho público, cuando exista una víctima y cuando exista un daño a reparar. Algunos tratadistas hablan sobre qué es el derecho de las indemnizaciones, qué es el derecho de las víctimas. Vamos a entenderlo entonces de esa manera, como que el derecho de daños es un género que se ha establecido como una disciplina
que va a revisar sus ejes principales o sus pilares como el daño y la víctima, mientras que la responsabilidad civil aplica únicamente a tema de derecho civil entre particulares y que habla precisamente de la obligación de reparar cuando se transgredió alguna norma o disposición legal previamente establecida. Entonces, habiendo establecido estas premisas con respecto al a la responsabilidad civil y al derecho de daños, vamos a ver cómo se diferencian exactamente una de otras. Si pensamos que el derecho de daños es una disciplina que atiende precisamente a establecer sobre la reparación del daño a la víctima, para el derecho de daños el fin principal es la reparación del daño y no una reparación del daño simple o únicamente direccionada a reparar daños y perjuicios como estamos acostumbrados a pensar en el tema de responsabilidad civil, sino que el derecho de daños va más allá de una reparación económica, que puede ser daños patrimoniales, lucro cesante y daño emergente, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la jurisprudencia, el daño, la reparación del daño debe ser integral. ¿Y qué se debe de entender por integral? Precisamente aquellas consecuencias que la víctima tiene por el daño sufrido deben ser reparadas en su totalidad. Hablemos de daños materiales en su vertiente de lucro cesante y daño emergente, así como los daños extrapatrimoniales, en donde se amplía una gama de daños, como puede ser el daño al proyecto de vida, la pérdida de la oportunidad, los daños punitivos, el daño moral, por supuesto, en sus tres aspectos, al honor, a los sentimientos y a la armonía física. Entonces, vean ustedes cómo en el derecho de daños, en sí, la gama de daños a reparar se amplía como un catálogo y en la responsabilidad civil los daños a reparar normalmente estamos hablando de daño emergente, lucro cesante y daño moral, porque así no los maneja nuestro Código Civil. El Código Civil nos dice el incumplimiento de una obligación merece el pago de daños y perjuicios. Luego, el 1915 del Código Civil dice que cuando a una persona se le cause afectaciones en su persona o alguna incapacidad parcial o permanente, se va a atender a las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Nos está hablando de daño material y daño personal. Y luego, en un artículo más, en el 1916, nos habla del daño moral. Y el daño moral nos dice que es aquella afectación a la persona, en sus sentimientos, honor, reputación, vida privada, consideración y aspectos que los demás tienen de ella, y sobre todo a cuestiones de armonía física. Entonces, tenemos dentro de lo que es la responsabilidad civil, al menos dos aspectos a reparar, que es el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, mientras en el derecho de daños amplía ese espectro en temas de nuevos daños, como son daño al proyecto de vida, como son daño a la pérdida de la oportunidad, reparación de daños a víctimas indirectas, los recientes daños punitivos, que también ha sido un tema de debate, si entra o no dentro de lo que es la reparación integral. Y sobre todo, se ha hablado mucho en estos últimos días de los daños a la honor, reputación, vida privada derivado de las tecnologías, inteligencia artificial, plataformas digitales que vienen, ¿no? En el futuro para poder establecerlos ya en un catálogo más de estos daños que debe de ser reparados, porque se están dando casos
que se están ocasionando muchos daños con motivo del uso de estas plataformas y diligencias que al menos en la norma, en el Código Civil, todavía no están bien establecidos. Todo esto es un constructo jurisprudencial en torno al derecho de daños. Y si nosotros quisiéramos diferenciar y contrastar de acuerdo a sus fines y alcances la responsabilidad civil versus derecho de daños, podemos establecer que en la responsabilidad civil, el sujeto central siempre es el autor del daño. Siempre se ha pensado, tanto en la instancia penal y en otras instancias, que cuando se causa un daño, primero tenemos que saber quién es para sancionarlo, ¿no? El eje central de este tipo de responsabilidad civil conservadora, así lo podemos señalar, siempre ha sido el autor del daño, es decir, el victimario, el demandado, ¿no? En instancias civiles. Mientras que en el derecho de daños, el eje central siempre va a ser la víctima y su reparación. Es decir, la víctima empieza a tener este momento de protagonismo en un tema donde se tiene que reparar un daño. Primero se identifica a la víctima y qué es, y qué es lo que necesita la víctima para lograr esa reparación. Y asumen estas dos disciplinas un interrogante interesante. Por ejemplo, en la responsabilidad civil siempre se pregunta quién responde, por qué responde y hasta dónde responde, hablando de culpa e incumplimiento, ¿no? Si estamos ante una responsabilidad civil contractual o una responsabilidad civil extracontractual. En el derecho de daños, la pregunta a responder es, ¿qué daño injusto sufrió la víctima? ¿Y cómo se le podría reparar de manera integral? Si esta víctima necesita no solamente la compensación económica, sino algún tema de rehabilitación, algún tema de cirugías programadas próximas, algún tema de disculpa pública, ¿por qué no? Algún tema de medidas, ¿no? De satisfacción. Entonces, esa es la disyuntiva, ¿no? Ese es el contraste entre lo que es la responsabilidad civil y el derecho de daños. En cuanto al factor de atribución, ¿por qué una persona debería de responder del daño? En el tema de la responsabilidad civil, siempre se va a aplicar el tema de dolo o culpa con sus excepciones, como lo había mencionado, la responsabilidad objetiva cuando no media el dolor y la culpa, sino la utilización del mecanismo peligroso. Pero de manera conservadora, la responsabilidad civil siempre se dirigió para poder determinar la culpa. En el caso de una malpraxis médica, pues lo que se aplica es qué deber de diligencia no se optó o no se realizó en el momento del procedimiento quirúrgico o en el o al haber advertido el diagnóstico, un posoperatorio, etcétera. En el acto médico siempre va a mediar el tema de la culpa, determinar en qué se equivocó o qué no adoptó el médico al momento de realizar el procedimiento médico. Sin embargo, en el derecho de daños, el predominio es siempre más objetivo. Se va más a establecer el riesgo, el vicio, la garantía, obviamente sin excluir la culpa. Sin embargo, se toman parámetros más objetivos para identificar si la víctima ha resentido un daño de aquellos que es considerado como un daño resarcible. Entonces, mientras en la responsabilidad civil existe un tema de dolo culpa, en el derecho de daños existe una situación que va más allá a objetivizar los elementos que produjeron el daño para poder reparar el daño. En cuanto a la naturaleza, fíjense, la naturaleza de este tipo de dos conceptos es que eh, en la responsabilidad civil está dentro del derecho civil. Por eso se llama responsabilidad civil. Su fuente son las obligaciones. Y en el
derecho de daños es un sistema que permea en muchas disciplinas del derecho y que va a atender a cuestiones de prevención, de reparación y de disuasión. Es decir, en el derecho de daños no necesitamos que el daño esté consumado, podríamos establecer medidas de prevención para evitarlos. Eso es uno de los sistemas interesantes de este derecho. Es reparador porque cuando el daño ya se consumó, entonces la obligación es de repararlo en las consecuencias que este produjo. Y disuasivo lo tenemos en el tema de los daños punitivos, ¿no? Que es una condena ejemplar en la cual lo que se pretende es disuadir futuras conductas para poder evitar el daño, para que éste no se siga cometiendo. Entonces, la naturaleza entre lo que es la responsabilidad civil y el derecho de daños permea precisamente en que uno de ellos es de derecho civil, fuente de obligaciones, y se ciñe a esas reglas del derecho de las obligaciones, sobre incumplimientos y sobre forma de reparar. Y el derecho de daños es más extenso porque sus fines son preventivos, reparadores y disuasivos. Entonces, esta diferencia hace que el derecho de daños se aplique no solamente a la materia civil, sino a diferentes ramas del derecho. Es decir, quien estudia derecho de daños puede aplicar sus conocimientos a todos los ámbitos del derecho. Si eres penalista, si eres laboralista, si eres civilista, si te dedicas al derecho mercantil o familiar, quien estudia derecho de daños puede aplicar esos conocimientos a todas las áreas del derecho porque precisamente es un área general que aplica para todos. La forma de reparar el daño no puede ser diferente dependiendo del código, sino que tiene que ser de manera integral. Es decir, si te causaron un daño, la obligación de reparar es una reparación integral que va más allá de una cuestión compensatoria, sino que se pueden dar medidas de prevención, de reparación, de disuasión y sobre todo busca la integralidad. Este, la finalidad inmediata, tanto para la responsabilidad civil como para el derecho de daños, pues es precisamente indemnizar por el incumplimiento de ese acto ilícito. Pero, pero en el derecho de daños se establece una reparación integral, que no solamente va a la cuestión de compensación, sino que se van a establecer medidas de restitución, medidas de compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Todas estas dependiendo del caso en el que te sitúes. Si te sitúas en el derecho penal, pues tal vez sea la compensación, la restitución, pensemos restitución de derechos, compensación económica en tema de daño emergente, lucro cesante, rehabilitación si es que necesitas atención médica posterior, ¿no? Por alguna secuela. Las medidas y satisfacción y de no repetición van más dirigidas al tipo de derecho administrativo, cuando se reclama responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, dependiendo del caso en el cual te encuentres, se van a aplicar estas medidas, si van a ser de restitución, satisfacción o no es necesario que coexistan todas. Puede ser la compensación nada más y la rehabilitación, o pueden ser las últimas medidas de satisfacción y no repetición. En aquellos casos de desaparición forzada, que son de alto impacto, el derecho de daños dice el conocimiento a la verdad es un derecho que se debe salvaguardar y que forma parte de la reparación del daño. Saber dónde está la persona que está desaparecido, qué pasó, cómo ocurrió. El derecho a la verdad es un derecho que entra parte de lo que es la reparación integral. Y entonces, desde la óptica del daño, el daño es un elemento, entre otros, ¿no? En la responsabilidad civil es una parte o es un elemento sustancial en la responsabilidad civil. En el derecho de daños, el daño injusto es el eje rector del sistema. Es decir, en la responsabilidad civil es un elemento
y en el derecho de daños es precisamente lo que mueve al sistema. Esa forma de reparar el daño que ya vimos sobre esos mecanismos de rehabilitación, compensación, es lo que va a identificar el derecho de daños para poder dar lo que es una reparación integral. Entonces, en la responsabilidad civil, principalmente, media la compensación, que es, como ya lo había mencionado, reparar los daños y perjuicios en el tema de lucro cesante, daño emergente, en el tema de daño moral, porque así no lo establece la norma, así nos establece nuestro Código Civil. Y el derecho de daños, pues, es un amplio catálogo que cada día vamos sumando a ese catálogo tipos de daños diferentes que se han reconocido en nuestra jurisprudencia. Por ejemplo, el daño al proyecto de vida era un tipo de daño que si pensamos hace unos, no sé, 8 o 10 años, en la jurisprudencia no se mencionaba. Hoy en día el daño al proyecto de vida ya se ha mencionado en muchas ejecutorias que ha establecido la Corte. Entonces, los daños punitivos también, antes del 2014, no teníamos sentencias en donde hablara de daños punitivos. Después de la sentencia de Mayan Palas, daños punitivos empiezan a nacer a la vida jurídica en nuestra doctrina jurisprudencial y hoy en día está aplicado pues en muchos ámbitos del derecho, en el derecho administrativo, digo, en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho familiar, en los derechos del consumidor, que desde luego, bueno, es un tema completamente virgen y nos traería bien al caso traerlo en otra transmisión. Los derechos del consumidor es un tema muy interesante en donde se pueden aplicar perfectamente bien los daños punitivos. Bueno, y entonces dentro de lo que es la principal, y lo digo así, diferencia entre la responsabilidad civil y el derecho de daños, es que en el derecho de daños la víctima es el eje central. En la responsabilidad civil es el incumplimiento, son las obligaciones que no se asumieron, la imputación para determinar si es o no responsable una persona y obligada a reparar el daño en un tema de responsabilidad civil. El derecho de daños implica identificar a la víctima y que esta víctima sea reparada de manera integral. En esencia, esas son las diferencias importantes de, de qué es una y otra rama del derecho, porque muchos lo han confundido. Responsabilidad civil y derecho de daños es lo mismo. No es lo mismo, ya les acabo de decir las diferencias. Y ahora vamos con el tema, ¿por qué estudiar una especialidad en responsabilidad civil o por qué estudiar una maestría en derecho de daños? Para los efectos prácticos, ¿a mí para qué me serviría una u otra? Es importante porque les comentaba que próximamente vamos a iniciar la especialidad en responsabilidad civil el próximo 13 de octubre y la maestría en derecho de daños el próximo 4 de octubre. Iniciamos grupos. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan tomar la decisión adecuada. ¿Cuál es el consejo? Si tú quieres aprender derecho de daños y lo quieres aplicar en cualquier área del derecho, porque a lo mejor te dedicas a la materia civil, a la materia administrativa, te llegan casos de todo. Tu despacho se dedica a todas las áreas del derecho o a la mayoría, ¿no? O a 3 o a 2, y puedas aplicar esta metodología que te vamos a enseñar en la maestría. Bueno, lo ideal es que tú te inscribas a la maestría en Derecho de Daños. Cristi, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? No, pues te estaba escuchando y fíjense de las cosas. Buenos días a todos, de verdad qué bueno que están en esta charla, en esta clase, porque Marisol realmente siempre que platica da clase y lo cual yo agradezco mucho y te estaba escuchando desde el principio y que yo de las cosas que más le admiro a Marisol es
que comparte todo lo que sabe. Y estaba escuchando, Mari, esa cuestión tan fina de distinguir las diferencias entre lo que le llamamos, como dices tú, el derecho de daños, que lo hablamos de forma más amplia, y la responsabilidad civil. ¿Y por qué comento esto? Porque hay alumnos que nos dicen, bueno, maestra, es que la especialidad dura un año, dura menos, yo quiero la cuestión procesal. Sí, pero creo que con toda esta información que de forma previa les ha dado ahorita mi querida Marisol, ya han podido distinguir de alguna forma, Mari, aquí corrígeme, que la responsabilidad civil, si bien es cierto, nuestra especialidad dura un año, pero también tiene un limitante. También tiene esta parte de limitarse solamente al aspecto privado y no así en la maestría que es totalmente más amplia. Vamos a la cuestión pública, vamos a la cuestión privada, pero además también déjenme contarles que el aspecto sustantivo que tiene la maestría, ¿por qué? Porque en la especialidad en responsabilidad civil, Mari, generalmente tenemos toda la parte adjetiva, toda la parte procesal, pero Así es. creo que sí requerimos esas bases de la parte sustantiva que sí tenemos en 2 años en la maestría. Si yo tuviera que elegir, y digo, porque yo estudié esta parte, entre una especialidad y una maestría, yo les diría en específico, ojo, en específico, en materia de derecho de daños, yo me iría por la maestría. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los que postulamos civil, familiar, laboral, penal, toda esta parte, creo que ya tenemos muy sentadas las bases, Mari, de la parte sustantiva. Y generalmente lo que nos importa es toda esta parte de la unificación de los procesos y toda esta parte. Pero en materia de derecho de daños, en donde en la universidad jamás, bueno, por lo menos a mí, no nos hablaron de esta parte, creo que sí necesitamos la preparación desde la parte sustantiva, a diferencia de las otras materias que de manera normal, lo voy a encomillar así, ya postulamos, ¿no? Y eso lo veíamos apenas en un ejercicio con el maestro Sandoval, y por eso lo entrecomillo, porque seguimos teniendo errores hasta en las materias que ya postulamos de manera cotidiana. Entonces, imagínense no tener las bases de la parte sustantiva de la responsabilidad civil. Entonces, pues, ¿qué te digo? Y no se pueden quejar, de verdad, esta maestría, los que tuvieron oportunidad de estar en la ponencia de apertura el sábado pasado, en donde estuvieron varios de nuestros profesores internacionales, tuvimos ponentes de Argentina, de Chile, de Perú y de Colombia, que son docentes de la maestría. Busquen el video, está en el área de videos de la página de Facebook de INDECAP, y escuchen el panorama tan amplio que tenemos en la maestría. Entonces, pues me quería Sol, muchísimas gracias siempre por estas clases que tú le llamas charlas, pero yo digo, son clases para todos nosotros. Sí, y fíjate que les comentaba, cuando entraste, les estaba yo comentando que cómo hacer la elección, si me voy a la especialidad o me voy a la maestría. Eh, y mi recomendación es la siguiente: si tú ya tienes conocimientos respecto a derechos humanos, respecto al tema de la reparación del daño, porque a lo mejor te has direccionado en eso, te has preparado en eso, has litigado asuntos de responsabilidad civil, médica, malpraxis, etcétera. Y ya tienes, digamos que los conocimientos sólidos de dónde nace el tema de la reparación del daño, probablemente tu opción tendría que ser: me opto por la especialidad porque quiero ver talleres, quiero ver una cuestión más procesal, quiero entrar directo ya al tema de la responsabilidad civil, responsabilidad de la empresa, responsabilidad sanitaria por malpraxis, responsabilidad derivada de delito, responsabilidad civil derivada de delito, responsabilidad patrimonial del Estado, que es lo que se ve en el último bloque, ¿no? En el tema de la responsabilidad civil. Pero si tú dices, bueno, es que yo ni siquiera había escuchado eso de derecho de daños, ¿qué es eso? Este es nuevo, es un tipo de derecho. Pues entonces la maestría es para ti, porque ahí te vamos a ofrecer el ABC de la reparación del daño,
cómo surge, los derechos humanos, porque todo esto viene de un desarrollo jurisprudencial de corte interamericano, que viene a aterrizar en México en pues, ya unos 15, un poquito más de años, pero relativamente nuevo. Por eso no se había difundido tanto, por eso Cristi dice, al menos yo en la licenciatura nunca lo estudié, pues yo tampoco. Yo lo estudié ya a partir como de los años 2004, 2008 y fuera del país, porque aquí en México no se da. Entonces, nosotros lo que estamos ofreciéndoles a ustedes es precisamente una maestría en la cual puedan ustedes aprender desde el ABC y vayamos caminando juntos en todo este desarrollo del derecho de daños, pero cómo se ha implementado aquí en México, porque yo lo he hecho, les digo, yo he salido al extranjero para especializarme y me ha costado mucho trabajo aterrizarlo. El plan académico que nosotros les estamos ofertando viene diseñado para México. Lo que estamos el día de hoy haciendo en los tribunales día a día en México, no de otro país, que desde luego hacemos derecho comparado porque tenemos mucha influencia de nuestros hermanos, ¿no? De Latinoamérica, que, que viene con mucha fuerza todos estos temas de reparación del daño desde allá, no digamos de arriba, ¿no? Porque no tenemos un derecho anglosajón, tenemos un derecho latinoamericano que entre todos se parece mucho a Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Panamá, tienen muy similares nuestros códigos. Entonces, los estudiosos y doctrinarios de esos países tienen influencia en nuestro país, por supuesto. Pero lo que se pretende con esta maestría, Cristi, es que, como es la primera en México, desarrollemos un plan de estudio específicamente para el derecho mexicano. Así es, y fíjense, ahorita les están compartiendo en Zoom las imágenes de lo que es el temario en materia de derecho de daños en la maestría y el temario en materia de responsabilidad civil para que ustedes vean la diferencia en el contenido de uno de los posgrados, ya sea la maestría o la especialidad. Pero además, fíjense, cuando estudiamos la maestría tienen la posibilidad, si ustedes así lo deciden, de titularse con, ahora sí valga la redundancia, con doble titulación. Es decir, al estudiar los 2 años de maestría pueden optar por evidentemente, el grado de maestros en Derecho de Daños, pero también pueden obtener el grado de la especialidad en responsabilidad civil. Pueden obtener los 2 grados estudiando los 2 años de la maestría. Esta maestría tiene este gran plus de una doble titulación, ¿sale? Ahí está para que de los que nos siguen a través de las redes sociales y que quieran que les mandemos los temarios, ya les he pegado yo ahí la liga de WhatsApp para que nos los pidan, porque no los podemos pegar en la transmisión aquí en el chat del Facebook. Ahí les he dejado la cuestión del WhatsApp. Pídanos los temarios para que ustedes hagan esa comparación de lo que hemos estado platicando Sol y yo respecto de la diferencia entre la maestría y la especialidad en responsabilidad civil. Entonces, los que están en Zoom ya la pueden observar para que puedan estar con nosotros, ya sea en una o en otra. Como dice Mari, probablemente alguien de ustedes ya tiene esas bases, ese conocimiento, y entonces opte por entrar a la especialidad que es el 13 de octubre, ¿sale? Pero la maestría ya inicia este sábado 4 de octubre, y no sé si ya les comentaste, Mari, el regalo que tenemos para todos los que se inscriban todavía. No, todavía no, te estaba esperando porque tú eres la de los regalos, Cristi. Sí, caray, y ni así aprovechan, de veras, qué bárbaros. Fíjense, todos los que se inscriban todavía tienen, las clases que quedan grabadas, Carlos. Sí, por si ustedes no pudieran conectarse, tuvieran alguna audiencia, algún tema personal, lo que sea, y dicen, híjole, no me pude conectar, no se preocupen, las clases siempre quedan grabadas, se les comparten y ustedes tienen acceso a todas las clases grabadas durante todo el tiempo de la maestría.
también de la especialidad, los que decidan inscribirse también, porque entendemos que pueden pasar alguna circunstancia que no puedan conectarse o simplemente para repaso, tareas, estar checándolo para el repaso de los temas. ¿Sale? Fíjense, todos los que se inscriban a la maestría para este sábado, todavía tenemos el regalo para ustedes de el que ustedes van a poder elegir. Tenemos dos grandes regalos. Ustedes van a elegir uno u otro. Ay, fíjense qué bonita pantalla. Fíjense, tenemos y no me van a dejar mentir, así sean penalistas y sean civilistas, fíjense. Tenemos para ustedes van a poder elegir con el simple pago de su inscripción y su primera colegiatura, van a poder elegir qué seminario de regalo quieren. Tenemos el seminario especializado en proceso penal acusatorio que arranca mañana con la doctora Verónica Román Quirós. O sea, son 32 ponentes, yo me atrevo a decir que tenemos a los 32 mejores del país, porque está la doctora Verónica Román, el doctor Gerardo Campos Malagón, la magistrada Griselda de Coahuila, tenemos al ex juez de distrito Arturo Medel, tenemos a Arturo de Villanueva, tenemos al doctor Seferín, imagínense, tenemos a la doctora Gabriela también de Coahuila, Baldomero Mendoza, el juez en retiro en materia federal, Osorio, Arturo Castañeda, bueno, tenemos todos los mejores, la magistrada Maribel Bautista, Erika Bardales, tenemos a todos, el doctor Pepe Díaz de León, imagínense hablando de amparo. Entonces, pero quien dijera, yo opto más por la materia civil, tenemos este gran curso especializado en temas selectos en materia civil y familiar, acordes al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 15, fíjense, aquí tenemos 20 clases de verdad con nuestros ponentes de la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar. Entonces, imagínense el regalo que les estamos dando para que ustedes puedan estar con nosotros. Ustedes se inscriben y dicen, quiero el de civil o quiero el de penal. ¿Sale? Y ustedes van a obtener de regalo cualquiera de los dos seminarios. Entonces, mi querida Sol, ni a cuál le hagas, pero de estos dos seminarios organizados para concluir este año. Y yo quiero los dos, Cristi. ¿Cuándo inicia el de familiar y civil? El 21 de octubre. 21 de octubre, ok. 20 días. Y mañana inicia la doctora Verónica Román Quirós. O sea, no se pueden perder de estos regalos, de verdad, son 32 ponencias en el penal y 20 en materia familiar. Entonces, pues, ¿qué les digo? Excelente. Es más, vamos a hacer una cosa, fíjense, ya los que están dudosos, y nada más es para 10. ¿Qué dice Daniel? A ver, pero en otra presentación de la maestría había comentado que si ya estamos en otro posgrado, ya no se pagaría la inscripción y reinscripciones de la segunda maestría. ¿Es correcta esta información? Claro, Daniel, siempre lo hemos respetado. Si ustedes ya dicen, oiga, maestra, pero obviamente que esa maestría, ese posgrado lo están estudiando en INDECAC, ¿eh? ¿Sale? Si ustedes están en INDECAC estudiando alguna especialidad, alguna maestría o están en el doctorado, porque sí tenemos alumnos en ese sentido que estudian 2 o 3 posgrados al mismo tiempo, ¿qué creen? A partir de su segundo posgrado que estén estudiando con nosotros, ya no pagan inscripciones, reinscripciones, ¿no, Mari? Me vas a matar, pero ya lo dije y ya lo había dicho, ¿no? Entonces, ustedes ya no pagan esa parte, solamente pagan sus colegiaturas y tan, ¿sale? Entonces, y fíjense, ojo, nada más lo voy a dar para 10 personas, Marisol y Alejandra. Quien aproveche, aproveche. Quien se inscriba de hoy al viernes, ¿vale? Ale, que si puedes poner los dos flyers en el Zoom. Quien se inscriba de hoy al viernes en la maestría de Derecho de Daños, solo para 10 personas, solo 10. Les vamos a regalar los dos seminarios, Marisol. Ya no puedo hacer más. Ya no me digas más, ya. Bueno, pues tú mandas, Cristi, tú mandas. Pero solo para esos 10 que se inscriban, Ale, de hoy al viernes. ¿Sale?
no se pueden quejar, van a tener 52 clases gratuitas. Eso se los puedo jurar y así se los firmo, que ninguna institución les dan esto. Y ya sé que Adrián y muchos que están ya en posgrados van a decir, ay, a nosotros no nos van a regalar nada. Al rato les pongo una promoción súper especial en todos los grupos de posgrado que ya los estén cursando. Les vamos a dar un súper descuento, porque además también algo que se me está pasando, recuerden que al estar inscritos con nosotros en cualquier posgrado, en cualquiera, ustedes tienen el 50% de descuento en todas nuestras actividades de talleres, conferencias, cursos, seminarios y congresos, simplemente por ser alumnos de INDECAC. ¿Sale? Entonces también están muy, muy consentidos todos los que ya son alumnos del INDECAC. ¿Sale? Entonces, mi querida Sol, ahí está el plan de estudios de la maestría en Derecho de Daños. Son 4 semestres, son 2 años. Y bueno, a todos los que les interese la información, Ale, les puedes pegar aquí el teléfono de donde te pueden escribir para toda la información directa en Zoom, en Facebook, ya se los he pegado el WhatsApp para que nos pidan toda la información, las imágenes del programa de estudios, tanto de la maestría como de la especialidad, y también de los seminarios que van a tener de regalo las 10 personas que se inscriban de hoy al viernes. ¿Sale? Entonces, Sol, pues no se pueden quejar. Fíjate que nos están hablando, nos están saludando desde Costa Rica. Un saludo muy afectuoso a Costa Rica, gracias. Y tenemos alumnos en la maestría de Colombia que han estado con nosotros y nos han acompañado y ya están en tercer semestre. Así es que si están en algún lugar de otro país, también se pueden inscribir en la maestría. ¿Verdad, Cristi? Está Claro. también ofertado para ellos, tienen que hacer sus trámites y no sé si les puedas platicar un poquito del tema de la titulación porque también nos han estado preguntando. Ok. Este, De las formas de titulación que tenemos para la maestría, la primera, pues es una cuestión de excelencia académica de 9.5 y tendrán que entregar un ensayo de máximo 20 páginas. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que tener como evidencia para el aspecto de la Secretaría de Educación Pública. La otra es asistencia a 2 congresos, a 2 congresos que obviamente se coordinen en INDECAC y ustedes pueden elegir, porque preparamos congresos en diversas materias, ustedes pueden elegir. Yo espero que Marisol ya prepare su primer congreso de Derecho de Daños para el próximo año. Entonces, esa segunda forma de titulación es la cuestión de los 2 congresos. Y evidentemente ahí entregan también un ensayo o un video respecto de su experiencia en los congresos. Después tenemos otra forma de titulación, es un seminario virtual de titulación de 64 horas que se imparta en INDECA. Y la cuarta forma es estudios de doctorado, en donde al primer año que cursen recuerden que los doctorados son de 2 años, entonces ustedes necesitan cursar el primer año de doctorado con nosotros o en cualquier otra institución, no están obligados a hacerlo con nosotros para que no se piense esa parte. Y ustedes cuando pidan su 50% que ya tienen de créditos de su doctorado, se empieza el trámite de titulación de la maestría. Entonces, las formas de titulación que tenemos realmente, Marisol, son realmente accesibles, súper accesibles. Entonces, y además, espérenme, la titulación, y ustedes lo pueden checar. En cualquier otro lado siempre están en 30, 35, 40 mil pesos. Con nosotros, desde este momento se les da el costo de titulación de 17,000 pesos. ¿Sale? Entonces, desde este momento ya se les da el costo, se respeta y bueno, pues ustedes desde el momento que se contratan con nosotros, los precios quedan congelados. Respecto a las colegiaturas, se les respeta el costo pagando durante los 10 primeros días de cada mes. ¿Sale? Entonces tienen todos esos beneficios, los descuentos de todas las actividades del INDECAC y ahorita tienen de regalo los seminarios. Entonces, pues ahí está, tenemos esas 10 becas, por decirlo de alguna forma, de obtención de los 2 seminarios, los que se inscriban de hoy al viernes. ¿Sale, Mari?
¿Cómo ves? Así es. Y una Hoy cosa vengo con más, mucha actitud de regalar, ¿no? es lo que yo veo, Cristi, y ya hasta, no, ni siquiera quiero decir lo que iba a decir, porque a lo mejor hasta se los quieres regalar, pero no, este no es regalo, ¿eh? Importante, importante. Para los que están inscritos en la maestría ya, porque ya tenemos inscritos, y los que se van a inscribir en la maestría que va a empezar el 4 de octubre, o bien la especialidad el 13 de octubre, tienen que comprar el libro El Derecho de Daños en México. ¿Por qué? Porque este libro es un libro que es un libro que va conforme al programa académico. Este libro yo lo escribí con el objeto de que en la maestría tengan un libro de base para poder consultarlo de acuerdo a los temas que vamos avanzando. El libro se llama El Derecho de Daños en México, tomo uno. No sé si tienen la publicidad para que lo pueda proyectar. Muchas gracias. Lo pueden adquirir en Indiecaja. Al momento de inscribirse, también piden que les manden el libro. El costo del libro es de 600 pesos, hasta donde sé, Cristi, Así más es, los se gastos puede, más los gastos de envío si es que están en algún otro lugar que no sea Ciudad de México. Si o es lo Ciudad de pueden México, lo pueden, ¿mande? exacto, los que estén en Ciudad de México o Estado de México lo pueden recoger ya sea en la sede de Nezahualcóyotl de Estado de México, de INDECA, o en la sede de la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Y tenemos envíos a toda la República, ¿sale? Entonces nada más hay que cotizar el tema del envío. ¿Cómo cotizamos su costo de envío? Con su número de código postal. ¿Sale? Solamente dándonos su código postal, de esa forma nosotros les cotizamos el costo del envío. ¿Sale? Sí, entonces este va a la par porque yo hice el plan de estudios académico de la maestría y también publiqué el libro. Va a la par, es una herramienta importante para los que estén inscritos, los que ya se inscribieron, pidan su libro para que se lo envíe y este 4 de octubre puedan empezar a revisarlo. Es un libro dirigido completamente al tema de la aplicación del derecho de daños en México. Trae jurisprudencia. Lo publicamos el año pasado, trae jurisprudencia hasta la 11ª época, actualizado en todo el tema de derecho de daños y les va a servir como herramienta para que puedan llevar a cabo ya sea la especialidad o bien la maestría de acuerdo a su elección. Así es, nos ayudas con la imagen, Ale. Entonces, ahí está la oportunidad, de verdad, valoren mucho ustedes entre elegir la maestría o la especialidad en derecho de daños. Entonces, yo siempre les voy a como dije, yo ni esto lo vi en la especialidad, en la licenciatura, entonces siempre he considerado la parte de estudiar desde la parte sustantiva, ¿sale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta para poder activar el micro, Ale, pongan la manita, no sé, sino para ir concluyendo con mi querida Sol. ¿Ale? No hay ninguna. ¿Nadie quiere hacer preguntas? Yo había visto, nadie tiene dudas, preguntas de la materia, de la maestría. Divina, la maestra Divina. Hola, maestra Cris, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, maestra. Aquí ya motivada para inscribirme a la maestría de Qué daños. bueno. Pues ya aprovecha por los seminarios, Divina, porque mañana empieza Verónica Román. Ok, a ratito entonces hacemos el depósito. Claro que sí, hay que hacer ese registro para que estés en la lista para los seminarios. ¿Sale? Sí, como siempre, maestra Marisol, felicitaciones. Muy Gracias. interesante toda la aportación que ha hecho. Y vamos a seguir, ¿eh? No crean ustedes que esto nada más fue para la maestría. Vamos a seguir en las transmisiones todos los miércoles, porque a mí la verdad me encanta hablar con ustedes y sobre todo del tema que a mí me apasiona desde hace tantos años, 20 años haciendo lo mismo todos los días. Bueno, ya
tengo ganas de platicar con alguien, ¿no? Entonces, vamos a seguir las transmisiones, cada día un tema, a veces vamos a traer algún invitado, entonces no se pierdan las transmisiones porque lo importante es el conocimiento, pero definitivamente esto no es más que una pincelada, o sea, hablar de responsabilidad civil y derecho de daños en media hora es nada. Es solamente como que la idea de abrirles el panorama, que hay otras cosas del derecho que no hemos explorado, sobre todo los que somos de la antigua escuela, donde nada más nos centrábamos a derecho civil, penal, familiar y administrativo, y de ahí no veíamos más. El derecho se va expandiendo, cada vez hay más cosas nuevas. Este es un tipo de derecho relativamente nuevo, tenemos que saberlo y aparte con muy buenas ganancias. O sea, quien se dedica al derecho de daños, déjenme decirle que les va muy bien. Ah, sí, Entonces, súper bien. los animo a que se inscriban, sobre todo porque yo me he beneficiado siempre, siempre, tanto en conocimiento como en recurso sobre este tipo de derecho. Israel Álvarez, ¿puede activar su micro? Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches a perdón, buenas noches, buenos días, perdón, Sí, y buenos días a los compañeros. Mi pregunta va encaminada primeramente a la maestra Cris. Eh, el seminario en materia penal que empieza el día de mañana, estaba viendo el flyer que hay un costo promocional. ¿Ese costo tendría que ser una sola exhibición? Sí. Sí, sí, Ok, dicen, no me voy a inscribir a ninguna maestría, pero quiero los seminarios. Ah, bueno, se pueden inscribir y pagan ese costo. Así es. ok. Y la otra Con pregunta es para, tarjeta de crédito. También, ojo, la inscripción, la colegiatura y todo, pueden pagarlo con tarjeta de crédito, mandándonos un mensajito que les mandemos la liga y ustedes pagan con sus tarjetas de crédito. ok, bien, muchas gracias. Y la otra pregunta iba encaminada a la doctora eh, Marisol. Hace un rato usted refería que bueno, digo, no sé si se puede hacer este tipo de preguntas, es que me creó la duda porque dice que para la reparación del daño en algunas materias nos tenemos que remitir a la Ley Federal del Trabajo. En el artículo, si no mal recuerdo, es el 502 para cuantificar la muerte de alguna persona. Pero esto se cuantifica en UMA o en salarios mínimos. interesante pregunta porque precisamente el día de mañana se va a votar una contradicción de tesis, la 59/2025, que habla sobre esto. El día de mañana el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a definir tu pregunta. Y yo espero que sea por el tema de salarios mínimos, porque la UMA definitivamente, en mi opinión, contraviene, ¿no? El principio de progresividad que ya habíamos caminado bastante en el tema de víctimas y que implica que si se cuantifica una indemnización en UMAS, rebajaría 5 veces la indemnización que hemos estado solicitando en los últimos años. Entonces perjudica de manera radical a las víctimas. El día de mañana esténse, pues se va a votar, ¿no? Esa contradicción de tesis, porque ya teníamos una tesis donde decía que no se aplicaba la UMA, que se aplicaba salario mínimo, y luego otra que decía que si el Código Civil Federal, sí lo modificaron y dijeron que debía de ser UMA, entonces dicen aquí hay contradicción y mañana se va a votar en el Pleno de la Corte. Yo espero que no opten por la UMA, la verdad. Estoy poniendo mis chonguitos y por parte del Estado, por parte de mi despacho, hemos mandado a mi Cuscureae para que a ver si nos hacen caso, presentando los pros y los contras de votar a favor de la UMA, y yo espero que no se dé, sinceramente. Ok, muchas gracias, doctora. Pero lo que hemos hecho antes
de esta propuesta de contradicción de tesis es aplicar salario mínimo, porque así lo establece el 1915 del Código Civil. Sí, algunos juzgadores me ha tocado que lo cuantifican en UMAS, porque no recuerdo bien el artículo de la Constitución que se reformó, en donde dice que la reparación y las multas tendrán que estar a las sumas. Entonces muchos jugadores lo hacen a UMAS, por eso le pregunto, y otros tantos lo hacen a salarios mínimos. Le digo, en beneficio de la víctima, pues a salarios mínimos es lo mejor, pero en beneficio del justiciable, pues en salarios mínimos le perjudicaría para poder llegar a esa reparación integral del daño. Muchos, hay que acordarnos que en las soluciones alternas como un acuerdo reparatorio pudiera ser ese acuerdo reparatorio, pero cuando lo cuantifican en salarios mínimos, como se excede, bueno, no se excede, evidentemente si es a salarios mínimos 5,000, es una cantidad como aproximada como de 1,200,000, muchos no tienen los suficientes recursos para poder acogerse a esa solución o a esa salida alterna. Es un tema controvertido. Hay que esperar el pleno a ver cómo se pronuncia en esa contradicción, que será interesante. Muchas gracias, doctora. ¿No? ¿De qué? ¿Puedes activar tu No. micro, Adrián? Ale, puede activar allá. Ya. Tengo 3 preguntas, una es para la maestra Cristina. En relación al seminario No te en digo. relación al seminario que va a haber de proceso penal acusatorio, ¿nos van a enviar las grabaciones? Claro, por supuesto. Ok, y gracias. Y tengo 2 para la licenciada Marisol. Hablaron ahorita con el compañero Israel en relación con el proyecto que se va a votar el día de mañana, en relación a lo de las sumas y el salario mínimo, la cuantificación, pero esto solamente es en torno al lucro cesante, ¿no? Sí. Licenciada, no el daño patrimonial, Sí, no en lucro indemnización cesante. por muerte, solo es por lucro cesante. Sí, lo que pasa es que el lucro cesante es una vertiente del daño patrimonial, ¿no? Acuérdate, daños y perjuicios en materia de daño material o patrimonial se ve desde el daño efectivamente producido y las ganancias que dejé de percibir con motivo de, que es el perjuicio. Entonces eso es lucro cesante. Esto incluiría la indemnización por muerte fijada en la Ley Federal del Trabajo de 5,000 salarios. ¿Cómo, perdón? El artículo 1915 establece que se tiene que indemnizar con el cuádruple del salario mínimo más alto, que es el profesional de reportero, multiplicado por 5,000 veces. Esto también se vería impactado con esta decisión que pueda tomar la Corte. Sí, por supuesto. Sí. Ok, gracias. Y por otra parte, ya la última pregunta que le quiero hacer es, cuando se reclama un daño un daño contractual, una indemnización por daño contractual, es decir, prevista una pena en un contrato, y si condenan a la parte demandada, posteriormente se puede solicitar el daño extracontractual. Por ejemplo, hay normas, por ejemplo, hay una norma oficial mexicana de construcción en la cual las constructoras tienen que pagar un 20% del valor del inmueble si no entregan en los términos y en los plazos convenidos. Pero también en el contrato establecen un 10%. Entonces se puede demandar el 10% que los condenen y posteriormente al 20% por extracontractual. Yo considero que se debe de atender a la literalidad del contrato, porque la responsabilidad civil sí puede ser sujeta de convenio entre particulares, sobre todo en temas de responsabilidad contractual. Entonces, para determinar el monto de los daños ocasionados con motivo de ese incumplimiento, se debe de atender a la literalidad del contrato, de la voluntad de las partes, porque sacarlo de la responsabilidad civil contractual para hacerlo ahora contractual, extracontractual, implicaría un doble pago, una doble indemnización.
Entonces, yo considero que se debe de atender a la literalidad del contrato, lo pactado en una pena convencional y que se ciña al cumplimiento de ese en su totalidad. Y Porque si no, a fin de una justa integral indemnización, se podría solicitar extracontractualmente que me paguen el 20% que establece la ley de protección al consumidor y la norma oficial mexicana para las constructoras y que deduzcan el 10% que me dieron en contractual. ¿Se podría hacer? pues es que la naturaleza es contractual. O sea, la naturaleza de tu acción es contractual. Entonces te tienes que ceñir a la relación contractual y a lo pactado, Ok, porque si no muchas estás en gracias. un tema de una solicitud de doble pago. Ok, Eso es mi gracias. opinión. Sí, Adrián. Y déjenme presumirles que Adrián es alumno de nuestra maestría en Derecho de Daños, ¿eh? Entonces, pues muchísimas gracias, Adrián. Ernesto, vamos a concluir con Ernesto, si les parece. ¿Puede activar su micro, licenciado? Por favor. Listo. Sí, buenos días a todos, gracias. La pregunta va encaminada al tema que dicen que van a votar mañana. Por ejemplo, ¿afectaría a los asuntos que empiezan, que por ejemplo el hecho generador es a partir de que lo voten o ya también los asuntos que están en proceso o que apenas que por ejemplo sufrieron el daño las personas ya en días pasados, como lo de la retroactividad de la ley y esas cuestiones? Sí, acuérdate que no hay posibilidad de aplicar efecto retroactivo en perjuicio. Lo que ya esté anterior, ¿no? Con esa disposición, se debe de realizar conforme a lo que está establecido en la jurisprudencia o bien en la norma como anterioridad. Pero si se vota en que se debe aplicar la UMA en todos los casos, entonces sería a partir de que sea exigible, hasta a partir de la publicación de ese criterio y que sea exigible para todos. No puede ser antes. Por ejemplo, en ese sentido, ¿a los asuntos ya planteados o a los hechos generados anteriores? No sé si me explico ahí en ese punto. No, o sea, la tesis va a decir su obligatoriedad a partir de qué fecha va a ser obligatoria. Y a partir de la fecha que esté publicada va a ser obligatoria antes, ¿no? Ok, gracias, doctora. Sí, Ernesto. Bueno, pues como ven, siempre aprendemos algo. Hay que esperar esa votación que esperemos que no vaya en perjuicio. Que bueno, partiendo desde quién la propone, pues bueno, ¿qué te digo, Mari? Pero No, pues fíjense, por en eso te esta, digo que mandamos un montón de comunicados. ay Bueno, no, ya. por Dios, pero por eso, fíjense, por eso es que nos debemos de capacitar muchísimo más, por eso, para darles la pelea y toda esta parte. Fíjense, Mari hoy les habló de esta cuestión de la responsabilidad civil del hecho ilícito. ¿Y qué creen? Van a decir ustedes, y ahora, porque ella les dijo bien claro, no es un delito, no tiene que ser derivada de delito, pues bueno, para que sigamos aprendiendo de mi querida Marisol, mañana está como invitada en el programa de la maestra Alma Yesenia Peña Hernández, especialista en materia penal en Café con Derecho a las 8 de la mañana. Y mañana sí van a hablar de la responsabilidad civil derivada del delito. Hoy lo vimos desde el hecho ilícito, lo explicó Marisol, pero mañana sí lo vamos a ver derivada del delito. Y la maestra Alma Yesenia, como especialista en materia penal, pues obviamente toda esta parte va a estar compartiendo con la doctora Marisol esta situación, ¿sale? Entonces, mañana yo los invito a que sigan la transmisión, los que están en los grupos se les va a compartir la liga, pero mañana la transmisión es 8 de la mañana, ¿sale? Ahí está la información para que nos acompañen el día de mañana, ¿sale? La editorial del libro que recomendamos es de la división editorial del INDECAC.
es de la publicación, lo escribe la doctora Marisol Martínez Reyes y lo publica INDECAC, ¿sale? Entonces, por eso pueden pedir toda la información directamente en los medios de comunicación de INDECAC. Entonces, ahí está, mañana nos vemos para que sigamos aprendiendo, pero ahora desde cómo se relaciona, Mari, la parte civil y la parte penal. Porque yo siempre les digo a los penalistas, la mejor reparación integral del daño no está en el área penal. Pero mañana van a entender por qué. ¿Sale? Entonces los invitamos mañana 8 de la mañana, mi querida Sol, y muchísimas gracias. Y no olviden que tienen ese premio, los 10 que se inscriban de hoy al viernes a la maestría, de regalo los 2 seminarios. ¿Sale? Muchísimas gracias, Mari. Nos vemos mañana 8 de la mañana. Gracias, claro que sí, ahí estaré. Un abrazo a todos, pasen muy bonito día. Gracias. Hasta luego, bye. Gracias, Ale. Bye.